hay novedades respecto de la causa Diego Armando Maradona. Recordemos, el 25 de noviembre, una fecha que nadie va a olvidar, el día en que se conoce la noticia de la muerte de Diego Armando Maradona. Y ahora se conocieron los resultados de los análisis de las muestras de orina y también de sangre. Se estuvo hablando durante todos estos días y se estuvo especulando con la posibilidad de que hubiese drogas. Bueno, finalmente no había drogas, no consumió alcohol ni drogas ilegales antes de morir. Esto es lo que arroja el resultado de los peritajes toxicológicos. Hay un grupo, hay un equipo de fiscales que está encabezando, por supuesto, la causa. Encontraron rastros de varios psicofármacos. Esto sí se encontró y esto sí es importante. Y también, bueno, obviamente pone en la lupa a la psiquiatra y a la responsabilidad de la psiquiatra, ¿no? Psicofármacos encontrados: venlafaxoma, que es un antidepresivo, no sé si lo estaré diciendo bien, quetiapina, que es un ansiolítico, levetiracetam, que es un antiepiléptico, y naltrexona, que es contra la abstinencia de alcohol, algo que también se había hablado muchísimo. Incluso se había especulado si Diego tomaba o no alcohol y los mezclaba con los psicofármacos. Algunos de los psicofármacos encontrados pueden producir arritmia cardíaca, y esto también es un dato muy importante, porque recordemos que Diego tenía una enfermedad del corazón, una cardiopatía, y que entonces, bueno, la gran pregunta es, ¿estaba tratado contra esa cardiopatía? No encontraron rastros de medicamentos para tratar la cardiopatía crónica. Esto es otro de los datos importantes que arrojan los peritajes toxicológicos. Habrá que ver ahora los fiscales y la Junta Médica qué es lo que va a decidir de cara a estos exámenes. Pero estamos con Nelson, nuestro compañero Nelson Castro, que sabe de todos estos temas y nos puede explicar un poquito mejor acerca de estos resultados. ¿Por qué son importantes estos resultados, Nelson? Bueno, por tres cosas. Primero, porque confirman el nivel de deterioro orgánico que tenía Maradona, que era realmente impresionante, ¿sí? Porque obviamente, fíjate vos, habla ahí del daño cardíaco, de una cirrosis hepática, esto es muy importante para tenerlo en cuenta, de un daño pulmonar importante, un pulmón que es compatible con alguien que era un fumador, ¿sí? Y además un daño renal también severo. El segundo punto es que es importante saber que no hubiera otras drogas ilegales. Y el tercer punto, que confirma que indiscutiblemente la situación de Maradona clínica era complicada por esta combinación de su deterioro orgánico y el efecto arritmógeno, que vos bien marcaste recién, de las drogas psiquiátricas que estaba recibiendo. El doctor, digamos, una psiquiatra, una persona que ha estudiado y que sabe que tiene que aplicar este tipo de drogas para tratar, no sé, la depresión, ¿no?, la ansiedad, los antipsicóticos y demás. Tiene que tener en cuenta la dificultad cardíaca del paciente, porque algunas de las drogas provocan arritmia, ¿cierto? Así es, efectivamente, esto está el cuadro. Y entonces, digamos, no habrán sabido que Maradona era un paciente, digamos, con una dificultad cardíaca, teniendo en cuenta que su corazón pesaba el doble que un corazón normal y que había tenido ya ese episodio tan conocido mundialmente, en el 2000, cuando aparentemente después le quedó un 30 o un 40% de funcionalidad al propio corazón de Maradona. Tendría que haberlo sabido, es decir, ¿cómo le van a dar una droga? Estoy pensando en voz alta, ¿no? Me gustaría usted como médico, digamos, hay que tener en cuenta esto. Bueno, no, por supuesto, esto es un elemento clave. Por eso, inclusive hay un audio ahí, yo creo que se escuchó en algún momento, de la psiquiatra diciendo de la necesidad de una interconsulta con un cardiólogo. Esto que vos marcás es así y llama mucho la atención que no haya habido un seguimiento cardiológico detallado, inclusive antes de que hubiera experimentado alguna sintomatología, porque efectivamente estaba recibiendo medicación psiquiátrica muy pesada, claro, por su efecto y por su cantidad, y además se estaban manifestando, porque ahí en algún parte de enfermería, ¿se acuerdan? Sergio Sí. decía, está taquicárdico y demás, estuvo varios días, así que llama mucho la atención que no haya habido esta contemplación de tenerlo al cardiólogo ahí a su lado. El otro elemento que marcan estos resultados es que efectivamente era un paciente de mucho cuidado que exigía estar en una institución médica con alta complejidad para poder tratar las eventuales
complicaciones que podía tener o podía dar pie su caso clínico. Ahora, siguiendo este razonamiento que mencionas, Nelson, estas medicaciones que acabamos de contar, ¿tenían que ver, o sea, se necesita una internación para tener esa medicación o se podía hacer una internación domiciliaria? No, se podía hacer una internación domiciliaria, no en el caso de Maradona. Además es importante esto que vos marcás, porque lo que tenía Maradona no era una internación domiciliaria, era una situación de cuidado. Una internación domiciliaria para un paciente como Maradona exigía tener el cardiólogo, haber tenido inclusive drogas para tratar cualquier complicación cardíaca que pudiera tener, ¿no es cierto? Un desfibrilador, porque efectivamente había que considerar que Maradona podía morir, podía enfrentar una situación de alto riesgo para su vida, teniendo en cuenta este antecedente que recién marcaba Sergio. Claro. Yo no sé si lo leí o lo escuché, pero ayer había escuchado que la data de muerte de Maradona demostraría que estuvo, digamos, agonizando durante 6 horas, exactamente, agonizando durante 6 horas. Es decir, entonces era todo mentira cuando decían, no, lo escuché caminar, no, vi que respiraba y me fui. Entonces acá empieza a haber como unas complicidades bastante interesantes, doctor, que lo va a tener que determinar la justicia, porque si esto es así, si Maradona agonizó durante 6 horas, significa que si estaba en un lugar médico, como dice usted, en un lugar preparado, ni bien empieza a agonizar, ustedes lo pueden llegar a salvar como médicos. Bueno, claro, ese es un punto muy importante. Yo también lo escuché y eso va a ser fundamental que se determine desde el punto de vista de lo que analice la Junta Médica, porque te podés imaginar que eso cambia absolutamente todo, ¿cierto? Es decir, si vos tenés una persona que ya está con una situación médica delicada 6 a 8 horas antes y no le diste los cuidados médicos que exigía esa situación, claramente esto marca una actitud incorrecta, ¿no? De negligencia, imprudencia, impericia, de acción de los médicos. Hay además, de todas maneras, un elemento muy importante para marcar. Insisto con esto, ya ellos tenían registrado que él estaba con un cuadro taquicárdico desde hacía 2 o 3 días. Era seguramente efecto de la medicación, pero que además era un dato clínico de la insuficiencia cardíaca. El corazón, cuando se hace insuficiente, Sergio y Rossi, empieza a latir más rápido para ver si con la mayor cantidad de latidos puede compensar el efecto de bomba que no puede hacer en cada latido, ¿no es cierto? Así que eso es un indicio el que exige una atención que indiscutiblemente no tuvo. Ahora, con este cuadro que estamos mencionando, qué extraño que no tuviese un cardiólogo de cabecera. Sí, a mí me llama mucho la atención, Rosy, porque no es un elemento, no estamos hablando de la necesidad de un pensamiento genial para esto. No, claro. Por eso, con usted lo comentamos varias veces, lo que más llama la atención del cuadro de Maradona es la falta de criterio médico. Es decir, pero ¿por qué no pensaron estas cosas, que eran cosas elementales para pensar y que efectivamente estuvieron en la discusión con los médicos de la Clínica Olivos, en que efectivamente no estuvieron de acuerdo con el alta y habían aconsejado la internación en una institución médica de complejidad importante. Tanto es así que ya habían dado alternativas de qué nombres de instituciones médicas a las cuales poder llevarlo. Estaba pensando en que uno de los productos, digamos, produce como lentitud en los movimientos, ¿no? Sí. No sé si se llama fascia, pero es la dificultad en hablar y demás. Y es lo que se vio a Maradona en La Plata. En La Plata, en el estadio de Gimnasia, ¿no? Bueno, o sea, producto de la enfermedad de los medicamentos. Bueno, efectivamente, hay que saber desde cuándo estaba recibiendo estos medicamentos. También ahí lo que se cuenta, y lo han contado varios colegas, es que ese día que fue La Plata había sido un día muy malo para Maradona, ¿no? Que obviamente era un alcohólico pesado, digamos, y una cirrosis hepática. Esto es importante, la cirrosis hepática además genera toda una serie de trastornos clínicos muy importantes, Sergio Rossi, ¿no es cierto? Es decir, él tenía un cuadro de anemia, quiero recordar que había dicho el doctor Luque, que posiblemente tuviera que ver con la cirrosis hepática.
el daño hepático trae alteraciones al corazón, e inclusive también en la capacidad de metabolizar las drogas, ¿no? Así que era un cuadro realmente muy severo, un hombre que estaba destruido desde el punto de vista orgánico y de su funcionamiento. Sí, lo que llama la atención es que todo el mundo lo sabía, pero poco se hacía para solucionarlo, teniendo en cuenta que todos dicen, no, pero era un paciente muy difícil. Sí, Bueno. Sí, como que él hacía lo que quería y que bien, nadie pero le podía exigir ni... Pero los pacientes que tienen exceso de droga en el cuerpo, exceso de alcohol y demás, son todos pacientes difíciles, doctor. O sea, digamos, hay especialistas que saben cómo tratar a este tipo de paciente, ¿o no? Hay dos cosas para decir de esto. Primero, efectivamente, un paciente así representa un riesgo para sí y para terceros, por eso tiene que ser internado. Y ya Maradona, en el 2004, cuando él tuvo un cuadro pulmonar severo que lo obligó a estar internado en la Suiza Argentina, allí también tuvo un cuadro psiquiátrico importante. Y entonces Maradona, esto no lo recuerda casi nadie, fue puesto bajo la tutela de un juez. Hubo un juez, el doctor García Vidal, creo que es el nombre, si lo busca ustedes lo van a encontrar, Claro. que estuvo a cargo de la tutela de Maradona y lo obligó a la internación primero en una clínica Parque, que fue una clínica psiquiátrica, y recién después autorizó el viaje a Cuba. Así que ya Maradona había estado bajo tutela de un juez porque efectivamente él se negaba a los tratamientos. Claro, por eso llama la atención por qué la psiquiatra no acudió a la justicia. ¿Por qué no? Sí, pues me parece que para la familia es un deber profesional como médica. Sí, como dice ahí, como vos preguntás y dice Sergio, efectivamente ahí hubo una indicación de la familia, pero frente a estas situaciones está también la indicación médica de decir, bueno, miren que no puede estar solo porque, repito, el paciente es peligroso para sí y para terceros. Así que ese es todo un trámite, una historia que todavía resta por contarse, cómo fue que se decidió el alta, qué pasó, qué no pasó. Sí. La impresión es que la familia se quedó con la idea de que iba a una internación domiciliaria en donde iba a poder ser cuidado como si hubiera estado en una institución, cosa que efectivamente el lugar donde se lo llevó no ofrecía.